Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Psicólogos. El tema del día de hoy es la agresión desde el silencio. Hoy queremos hablar de una forma de agresión que muchas veces pasa desapercibida. No grita, no insulta, no golpea, pero hiere profundamente. La agresión desde el silencio. Porque no todo daño viene en forma de palabras duras. A veces el daño más profundo viene de lo que no se dice, de lo que se retira, de lo que se niega. En la vida cotidiana solemos asociar la agresión con lo evidente. Discusiones, gritos, violencia directa, pero existe una forma mucho más sutil y muchas veces más difícil de nombrar: el silencio. Ese silencio que no es calma, ese silencio que castiga, que excluye, que desconecta. ¿Ustedes qué opinan? Yo pensaría que incluso, bueno, para empezar, como el contexto de está la famosa ley del hielo, ¿no? Y en el violentómetro es importante recordarle a la gente que nos escucha o que nos está sintonizando a través de la parte del video, pues en el violentómetro aparece la ley del hielo como una forma de agresión. Y es que de verdad que aunque uno diga, ay, todos conocemos el violentómetro, hay mucha gente que no conoce el violentómetro y que entonces por ende no se han dado a la tarea de ver que hay muestras que aparentemente son neutras o que no tienen ningún significado, pero que en realidad son agresión, ¿no? A veces como cuando uno se lleva muy pesado con la pareja, por ejemplo, que también viene ahí en el violentómetro, pues también es una muestra de agresión. Entonces, hoy queremos hablar precisamente de esta como indiferencia, ley del hielo, esta pues desafortunadamente muestra de agresión lastima bastante, ¿no? En realidad, no sé, pero piensen ustedes, cuando uno es niño y te dejan de hablar en el salón por alguna situación, pues ya de ahí viene cierta herida. Ahora pensemos lo que sucede a nivel de configuración, por ejemplo, de pareja, cómo eso empieza a impactar en el no te hablo, te ignoro, no te veo, y quieran que no, pues esto también nos lleva un poco a pensar en la infancia. No sé cómo vean ustedes esta parte. Como bien lo dices, Ale, no es solo retirar el habla, ¿no? Creo que el lenguaje no solo comunica, también nos vincula. Cuando alguien retira esta palabra, eh, no solo nos deja de hablar, está rompiendo un lazo con nosotros, ¿no? Ese vínculo. Y en ese rompimiento, pues la otra persona queda en una posición de incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabes qué hizo, qué pasó, y entran los cuestionamientos. Eh, no sabes si ese vínculo sigue en pie o quedó completamente destruido. Y luego empieza la culpa. ¿En qué te equivocaste? ¿Qué le hice? ¿Por qué actuó así? Y entra nuevamente el cuestionamiento: ¿cómo lo voy a reparar? Porque empiezas a sentirte culpable. Y en ese vacío, obvio, aparece la angustia. El silencio, entonces, se convierte en una forma de poder. Quien calla controla ese vínculo, marca la distancia y deja al otro en espera, lo deja en el limbo, no sabe qué hacer, ¿no? Pero creo que este tipo de agresión también le podemos llamar pasiva, ¿no? No confronta directamente, pero impacta profundamente a las personas, ¿no? Es una forma de decir sin palabras: no eres importante, no me importas, no mereces que yo te explique qué pasó, ¿no? O bien, te, te mando el mensaje de te quiero fuera de mi vida, ¿no? Y esto tiene un efecto muy fuerte en la mente de la persona que está siendo agredida, porque recordemos que el ser humano necesita del reconocimiento del otro para sostenerse emocionalmente. Y cuando este reconocimiento se retira, se activa algo muy primario: la sensación de abandono. No sé qué piensen.
Claro, después de lo que hemos estado hablando y de lo que han dicho, es como ciertamente todo ese poder, toda esa parte, esa consecuencia de poder jugar con la persona. Porque se da como un juego perverso ahí, donde quien deja de hablar es quien va a tener como todo el poder o toda la situación para poder generar ese control sobre la persona y sobre todo chantajearlo, porque vamos generando como esas partes donde el que se queda en silencio, digámoslo así, a quien le dan el silencio, a quien se le está otorgando el silencio, pues pierde toda esa seguridad y empieza, como bien decía Ara, todas esas cuestiones de profundidades, ¿no? Fui yo, lo hice mal, empieza a querer justificar las acciones, el motivo, se empieza a culpar, empieza a jugar con su propia situación emocional, las heridas de la infancia, ¿no? Y cómo se va construyendo como esta parte de otorgar el silencio o el silencio como esta medida de control, pues viene desde la infancia, desde la parte de papá, mamá, cómo arreglaban los asuntos. Por eso hemos nosotros como también hecho mucho hincapié en los videos de esta comunicación en las infancias, de este tipo de crianzas donde se hace a través del amor. Porque si la crianza se va dando a través de que yo te castigo con el silencio, pues siempre va a ser así, ¿no? Y de repente es cuando, no me acuerdo si fuiste tú, Ale, o quién lo decía, como esta parte de cuando se llevan como este tipo de situaciones al trabajo. Y entonces la jefa o el jefe se enoja y guarda silencio y entonces el otro se queda así como que ¡ah! Y empieza a temblar las crisis de ansiedad, los nerviosismos o el pánico porque ya saben a qué va, a no tener una respuesta, ¿no? Si bien lo decía Freud en Pega a un niño, ¿no? Esa parte de cuando el niño se queda en la oscuridad que le dice a la tía, ¿no? Tía, háblame. Y la tía le dice así como de, ¿y para qué quieres que te hable si no me ves? Y él le contesta, porque una palabra tuya ayuda a sentirme más tranquilo. Eso habla la palabra, y entonces si la quitamos, ¿en dónde se queda el niño? Se queda como flotando en la situación donde no existe nada, y entonces el adulto se queda completamente igual. En esa situación de flotar sobre un silencio que puede darle miles de respuestas, porque recordemos que cada silencio también tiene una interpretación, a la que cada uno le da. Imagínense una persona que viene de una discusión, ¿qué interpretación puede darle ese silencio? ¿Qué situaciones tan incómodas pueden generarse desde ahí? Pero sobre todo, ¿hacia dónde los quieren llevar? Porque el silencio te va a llevar hacia una situación, hacia tener un beneficio sobre esa persona. Y hay que pensarlo desde ahí. ¿Qué perversidad hay que tener para poder llevar a ese lugar tan extremo a quien se te está otorgando tu silencio? Pero bueno, chicas, ustedes dirán, ¿cómo van viendo el silencio? Sí, es que justo creo que tocas esta parte importante, ¿no? Del ver qué simboliza tanto para la persona que ejerce la ley del hielo como para quien la recibe, porque pues sí, es importante pensar en ambos casos, o sea, en ambos hay, digámoslo así de manera muy coloquial, tela de dónde cortar, porque quien está ejerciendo esto, pues en realidad no tiene una manera de regular sus emociones adecuada, o sea, no sabe cómo expresar su enojo, la frustración, y entonces lo que hace es esta distancia, ¿no? Esta frialdad. Y como bien lo mencionaba Ara también, pues tiene que ver también con el poder, o sea, al final este castigo, genera incertidumbre, empiezo a controlar esa conducta, pero esto tiene mucho que ver con lo que decías, David, al final es cómo aprendió a comunicar esa agresión, porque muy probablemente hace clic con su historia en algún punto, y aquí es donde viene la magia, si la otra persona cede en esta ley del hielo y entonces pues la manipulación hace su efecto, pues hay un reforzador, ¿no? Y entonces yo entiendo que pues puedo seguir aplicando la ley del hielo al fin que me van a perdonar. Y bueno, si lo vemos así, pues es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, ya te apliqué la ley del hielo, ya me perdonaste y otra vez regreso. Y me gusta mucho lo que mencionas, David, porque no solo tiene que ver con la parte de pareja, sino aplica para jefes, ¿no? Cuestión de trabajo, familia. Creo que en cualquier vínculo podemos ver estas formas de agresión pasiva, como también bien lo mencionaba Ara, y sí me parece que el objetivo del video es que la gente, bueno, entienda que uno es una forma de agresión y que es silenciosa, pero que en realidad es agresión, y dos, que si ya lo detectaron, pues creo que es importante también hacer algo, porque precisamente yo puedo ser, ¿no? El que ejerce la agresión o también el que la recibe, pero como lo acabo de explicar, pues al final es un círculo vicioso y entonces pareciera cuento de nunca acabar, y es importante precisamente aquí empezar a romper estas formas de agresión. No sé cómo vean ustedes. Bueno, yo te diría que va generándose también a partir de todo eso, ¿no? Estas situaciones donde
¿qué te da el silencio, no? Porque me voy a concentrar completamente en este silencio como forma de agresión. ¿Qué pasa? Cuando tú vas teniendo estos silencios, pues la otra persona es como que si desapareciera. Entonces, ¿qué haces ahí? Haces un corte completamente transversal, digámoslo, a la otra persona. Y entonces cuando la persona empieza a desaparecer, es como esa parte de ¿qué hago? ¿No? Esa desesperación, no sé si a ustedes les ha pasado en sesión o en terapia, cuando llega la paciente y te dices que no me habla y ya no sé ni quién soy, ya no sé si fui yo, y entonces empieza como a desconocerse completamente, empieza a desaparecer, porque entonces ya la siguiente discusión ya se queda en silencio también, y ya sabe que la consecuencia es otro silencio. Y entonces la persona desaparece completamente su autonomía, completamente toda esta situación de, digámoslo desde el psicoanálisis, ¿no? Su propio yo, su propia personalidad, no sé cómo llamarla. Y entonces, sí, de repente ya no existe nada. Por eso este silencio es tan fuerte, porque eliminas a la persona completamente de tu plano y la persona se queda como todas esas dudas de si realmente fue ella o fue alguien más. Y desde ahí está la culpa, ¿no? Desde ahí podemos generar como esas depresiones y sobre todo esta parte de ir viendo cómo los silencios pueden ir cambiando. Porque hoy hablamos de este tipo de silencio, pero nosotros en terapia pues ocupamos otro tipo de silencio, que también va siendo como ese tipo de silencio que te da un beneficio. Pero eso lo hablaremos en otro video, así que hay que separar la próxima, ¿no? Y sobre todo ir generando, porque fíjate, hasta lo pensaba ahorita hasta con nosotros, ¿no? Que vamos teniendo como estos videos, estas intervenciones. Si de repente nos quedamos como en silencio y desaparecen los videos, pues ¿qué es lo que sucede? Desaparecemos también nosotros. Y entonces ahí está una de las grandes cosas que provoca el silencio, la desaparición de cada uno. Por eso es tan importante que si a ti te están aplicando la ley de hielo o estos silencios, podamos ir a una terapia donde realmente nos enseñen a reencontrarnos y a resignificar los silencios, pero sobre todo a quitarnos todas esas culpas que realmente pueden provocar en nosotros un desaparecer. Pero no sé, chicas, ¿ustedes se quedarán en silencio o nos dirán algo más? No, a mí me gustaría como cerrar un poco esta idea de lo que tú decías también con que, o sea, el silencio sirve en cualquier tipo de vínculo porque el silencio nos da esta calma, nos da la pausa, precisamente si hay un conflicto, pues me quedo un poco en silencio y puedo pensar y repensar y arreglar lo que sea que se haya roto, lo que sea que se esté jugando en cuanto a pareja, familia y demás. Para eso podemos usar el silencio, como para tomar esa calma, pero no para herir al otro. O sea, creo que aquí es importante como hacer énfasis en esto y cerrar con ello porque no se trata de herir con el silencio, sino mejor más bien usarlo para pensar, para poder tener esa paz y entonces pues poder después hablarlo. A mí me gustaría como aportar esa última parte. Y bueno, yo diría que para cerrar ya el video, completamente es hacer como esa reflexión, ¿no? Si tú vives en un silencio constante o si realmente, como bien lo decían al inicio, la violencia se da mediante el silencio y sobre todo en estos bucles tan enormes de la violencia, estos ciclos, círculos, violentómetro, todo lo aquello, si lo empiezas a identificar, en verdad te hacemos la invitación que vayas a romper ese silencio a una terapia, ¿no? Que agendes una cita con nosotros, que nos sigas en nuestras redes sociales, que te suscribas, que puedas ir reconociendo. Si no te atreves a dar el paso de romper el silencio en una terapia de manera inmediata, ve buscando esa información necesaria, ¿no? Nosotros te hacemos la invitación desde la parte de, puedes seguirnos en nuestras redes sociales y ahí encontrarás mucha información con respecto a que te ayude a romper ese silencio y sobre todo, que encuentres una propia tranquilidad. Porque recordemos que la terapia es una reconciliación, pero sobre todo, hoy hablando del silencio, es romperlo. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video.